Hoy vamos a meternos de lleno en una tesis de inversión de calibre institucional para el sector de oil and gas, con un horizonte muy claro, el ciclo 2026-2028. La idea de fondo es una estrategia de reversión a la media que, como veremos, presenta una simetría entre riesgo y retorno que es, francamente, excepcional. Vamos a verla en detalle. Y esta es la idea central, la que lo mueve todo. Estamos hablando de una oportunidad contraria. ¿Qué significa esto? Pues que el mercado, ahora mismo, está valorando un escenario de pesimismo máximo. Y es justo ahí, en esa desconexión entre el precio y el valor real, donde se encuentra la oportunidad que vamos a analizar. Para entenderla a fondo, hemos estructurado este análisis en tres partes clave. Primero, el porqué de esta tesis, apoyándonos siempre en datos. Segundo, el cómo la podemos implementar en una cartera de forma inteligente. Y tercero, el cuándo ejecutar cada una de las fases con disciplina institucional. Antes de sumergirnos en los datos, un apunte rápido. Si este tipo de análisis de nivel institucional resulta de utilidad, la mejor forma de apoyar el canal es sin duda suscribiéndose y dejando un like. Y por supuesto, todos los comentarios que aporten una visión constructiva son más que bienvenidos. El informe completo con toda la ficha operativa está disponible en el comentario fijado. De acuerdo, entremos de lleno en la oportunidad. Desde nuestra óptica en STC, esto no es una apuesta especulativa, ni mucho menos. Es algo completamente distinto. Es una rotación de cartera disciplinada, muy meditada, hacia un activo que, como vamos a ver con datos, el consenso del mercado tiene ahora mismo profundamente infravalorado. Toda esta tesis se articula sobre 4 pilares fundamentales. Primero, es una idea de altísima convicción, con una de las mejores asimetrías que vemos en el ciclo actual. Segundo, el mercado ya ha puesto en precio el peor de los escenarios posibles. Tercero, el riesgo a la baja está muy acotado por factores físicos, reales. Y cuarto, el escenario más probable, el base, apunta a una normalización de precios con retornos del 30 al 40%. Vale, ¿y en qué se basa toda esta convicción? Pues pasemos a la evidencia. Lo más potente de esta tesis es que no depende de un único indicador, sino que está confirmada por 3 validaciones que son totalmente independientes entre sí. Esto le da una robustez enorme. La primera validación es puramente fundamental, casi de libro de economía. El crudo WTI cotiza entre 50 y 60 dólares, cuando su coste de producción sostenible ronda los 62-65 dólares. Es una ley básica. Cuando el precio de un bien físico cae por debajo de lo que cuesta producirlo, el propio sistema fuerza un reequilibrio. Es una anomalía que sencillamente no se puede sostener en el tiempo. La segunda validación nos llega desde el posicionamiento institucional. Los datos del informe COT, que seguimos muy de cerca, nos dicen que los comerciales, es decir, los actores que tienen información directa del mercado físico, han reducido sus coberturas a mínimos históricos. Esta es una señal inequívoca de capitulación vendedora. Y la historia nos enseña que en 2009 y 2016 estos mismos niveles fueron el pistoletazo de salida para mercados alcistas muy potentes. Y por si fuera poco, tenemos una tercera validación, independiente de las otras dos, el ratio oro/petróleo. Este indicador, que básicamente mide cuántos barriles de petróleo se pueden comprar con una onza de oro, está en un extremo histórico. Cada vez que ha llegado a estos picos, ha marcado un suelo de valoración para la energía y el comienzo de una fase de fuerte recuperación de su valor relativo. Con toda esta evidencia sobre la mesa, llega el momento de ser rigurosos. Hay que cuantificar los escenarios y, sobre todo, definir muy claramente los riesgos. Un análisis institucional que se precie siempre debe preguntarse qué es lo que podría salir mal y cuál es el plan si eso ocurre. Se manejan 3 escenarios, ponderados por probabilidad. El escenario base, al que le damos un 65% de probabilidad, proyecta un retorno del 30 al 40%. Luego tenemos un escenario alcista con un 25% que podría generar retornos del 50 al 70%. Y finalmente, el bajista, con solo un 15% de probabilidad, donde se contempla una caída del 10 al 15%. La simetría es evidente, el valor esperado de la operación es claramente positivo. Por supuesto, hay riesgos que podrían invalidar la tesis y que hay que monitorizar muy de cerca. Son principalmente 3. Una recesión global severa que destruya la demanda, una ruptura de la disciplina de producción de la OPP+, o una aceleración drástica y no prevista de la transición energética. Estos son los factores clave a vigilar. Bien, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se traduce todo esto a una cartera real? Vamos a pasar de la teoría a la construcción práctica de la posición. Lo primero es un diagnóstico, ver de dónde partimos. Y la situación actual es que la cartera presenta una infraponderación crítica en energía, con solo un 1,1% de exposición. Este posicionamiento es totalmente inconsistente con la alta convicción que nos da la tesis.
Con este peso tan bajo, el impacto de un acierto sería prácticamente irrelevante. La solución propuesta es construir una exposición objetivo de entre el 12 y el 15%. Y ojo, no de cualquier manera, sino de una forma muy estructurada en 3 bloques. Un núcleo defensivo de grandes empresas integradas que actúa como ancla, un bloque de convexidad centrado en productoras, que es el verdadero motor del retorno, y por último, un acelerador de ciclo, con empresas de servicios para capturar el momento de máxima expansión. Llegamos a la parte final y quizá la más importante, el plan de ejecución. Porque una gran tesis sin un plan disciplinado, pues no sirve de nada. La clave aquí no es entrar a lo loco o all-in, sino construir la posición de una forma metódica, escalonada. El plan se divide en 3 fases. Fase A, de ejecución inmediata. Construir entre el 50 y el 60% de la posición objetivo desde ya. Fase B, usar los picos de volatilidad y las caídas del mercado como oportunidades para ir completando la posición a mejores precios. Y la fase C, mantener y rebalancear la cartera a lo largo de todo el ciclo con ese horizonte que hemos fijado en 2026-2028. Aquí vemos la ficha operativa inicial. Se empieza con una asignación inmediata del 2% al ETF XLE, que son las grandes integradas, y un 2,5% a XOP, exploración y producción. Además, se deja una orden condicionada en BDE. Para los operadores en Europa, la alternativa UCITS equivalente más líquida es el ICE de iShares. Y un punto fundamental, esto no es comprar y olvidar, para nada. Es una estrategia activa que requiere un seguimiento constante. Hay que monitorizar un panel de control con métricas clave, los inventarios, la curva de futuros, el número de plataformas activas o los flujos institucionales. Son estos datos los que nos dirán si la tesis se mantiene fuerte o si por el contrario necesita ajustes. Y esta es la idea final con la que debemos quedarnos. No estamos hablando de una apuesta, es una rotación calculada, disciplinada, hacia un activo que está infravalorado, con un riesgo muy acotado y un potencial de retorno asimétrico. Se trata de ejecutar con una mentalidad institucional para capturar el ciclo. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo análisis.